Papá, ya vendí tu casa. Firmé ayer. Cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi única hija, algo se rompió dentro de mi pecho tan fuerte que pensé que era un infarto. Mis piernas empezaron a temblar. Tuve que sentarme en el mismo sillón donde mi esposa murió hace 8 años. Patricia ni siquiera me miró a los ojos, solo siguió escribiendo en su teléfono mientras su esposo sonreía desde la puerta. La casa donde nací hace 78 años, donde enterré el cordón umbilical de esa misma hija según la tradición, donde mi María me dio su último beso, vendida como si fuera un terreno baldío. Comenta rápido de qué país nos estás escuchando, porque lo que viene va a hacer que te preguntes si en tu familia también hay secretos enterrados. Esa noche, cuando se fueron celebrando con champán que pagué yo, me arrastré hasta mi escritorio llorando como niño. Abrí el cajón de abajo, el que nadie toca hace 15 años, y saqué un sobre amarillento que olía a humedad y venganza. Dentro había un documento que Patricia jamás supo que existía, un papel que mi difunta esposa me rogó que guardara por si algún día te quedas solo, mi amor. Lo que mi hija no sabía mientras contaba el dinero de mi casa, era que ese documento iba a anular su venta en exactamente 72 horas. Y cuando el juez leyera la cláusula en voz alta, Patricia iba a entender por qué un viejo notario nunca deja cabos sueltos. Mi nombre es don Fortunato Beltrán, tengo 78 años de edad y 40 años de carrera jurídica, y esta es la historia de cómo una cláusula de 5 palabras y el último consejo de mi esposa muerta le enseñaron a mi hija que traicionar a tu padre no solo duele, te puede costar absolutamente todo lo que robaste. Mis manos temblaban tanto cuando abrí ese cajón de abajo que el tirador de bronce sonó como campanitas de iglesia en el silencio de mi estudio, y por un momento pensé que María estaba ahí conmigo porque ese mismo sonido lo escuchábamos juntos cada vez que guardábamos documentos importantes, papeles de herencias, escrituras viejas que olían a historia de familia. El cajón resistió un poco, como siempre lo hace después de años sin tocarlo, y cuando finalmente cedió sentí ese olor inconfundible a madera de cedro mezclado con humedad de papeles antiguos, ese aroma que te transporta directo a tu juventud cuando todo era más simple y las traiciones todavía no existían en tu diccionario familiar. Adentro estaba todo como lo dejamos hace 15 años. El sobre amarillento que mi esposa metió ahí con sus propias manos temblorosas 3 meses antes de morir, atado con un listón rojo descolorido que alguna vez fue del vestido de primera comunión de Patricia. Y encima una fotografía nuestra el día de nuestra boda donde los dos sonreímos con esa inocencia de quien no sabe que la vida te va a enseñar que el amor de sangre a veces duele más que el amor de pareja. Saqué el sobre despacio, como si fuera una reliquia sagrada, porque en cierta forma lo era el último acto de amor de mi María, su última forma de protegerme cuando ella ya no estuviera para defenderme de este mundo cruel que nos tocó vivir. ¿Cómo llegué a necesitar esto? ¿Cómo llegué al punto en que mi propia hija, la niña que cargué en brazos desde el hospital hasta esta misma casa, la que curé de fiebres en las madrugadas mientras María preparaba tés de manzanilla, se convirtió en alguien capaz de venderme el techo bajo el cual di mis primeros pasos? El papel crujió entre mis dedos cuando lo saqué del sobre, ese sonido seco que hacen los documentos legales viejos, y ahí estaba, la escritura complementaria registrada el 12 de marzo de 2010 ante el Notario Público número 3 de San Miguel de los Cedros, Michoacán, firmada por María Elena Soto, viuda de Beltrán, y por un servidor, Fortunato Beltrán Aguirre. La tinta azul ya estaba medio descolorida, pero las palabras seguían siendo exactamente las mismas que recordaba, esas 5 palabras mágicas que mi esposa insistió en agregar cuando hicimos el testamento, usufructo vitalicio irrevocable del inmueble. En ese momento no entendí por qué María insistía tanto. Me decía, mi amor, Patricia es buena pero el mundo cambia a las personas, y yo no voy a estar aquí para cuidarte cuando seas más viejo. Y yo le respondía, no digas tonterías, nuestra hija jamás nos haría daño. Pero María tenía esa sabiduría callada que solo tienen las mujeres que ven más allá de lo evidente. Esa intuición que a los hombres nos falta y que pagamos cara cuando no hacemos caso. Pasé mis dedos por encima del sello notarial, sintiendo las letras en relieve que decían Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, y por primera vez en 8 años desde que María murió sentí que ella estaba ahí conmigo, que de alguna forma su mano seguía guiando la mía incluso desde el otro lado, protegiéndome de una traición que ella vio venir 15 años antes de que sucediera. El documento tenía 3 páginas llenas de terminología legal que yo conocía de memoria después de 40 años trabajando como notario, pero la cláusula quinta era la que importaba, la que decía textualmente que yo tenía derecho de uso y disfrute de esta propiedad hasta el día de mi muerte sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera venderla.
hipotecarla o disponer de ella mientras yo siguiera con vida. Patricia heredaría la casa sí, eso estaba claro en el testamento principal, pero heredaría el día que yo muriera, no el día que a ella se le antojara matarme en vida y vender mi propia historia. Me levanté de mi silla con el documento en la mano y caminé hasta la ventana que da al patio central, ese patio donde Patricia aprendió a andar en bicicleta y donde María sembraba sus geranios rojos que tanto le gustaban. Y miré las macetas vacías que nadie ha vuelto a plantar desde que ella se fue porque yo no tengo las manos de mi esposa ni su paciencia para hacer crecer cosas hermosas. ¿Qué habría pensado María si hubiera visto a su hija hoy? ¿Habría sentido el mismo dolor que yo sentí cuando Patricia me dijo, papá, ya vendí tu casa, con la misma frialdad con la que se anuncia que compraste tortillas? El documento seguía en mi mano como un arma cargada que nunca pensé que tendría que usar, y mientras el sol se metía detrás de las montañas de Michoacán pintando el cielo de esos naranjas y morados que tanto le gustaban a mi difunta, supe que había llegado el momento de demostrarle a Patricia que un viejo notario nunca deja de ser notario, y que subestimar a tu padre puede ser el error más caro de tu vida. Patricia tenía 4 años cuando me preguntó por primera vez, papi, ¿por qué el cielo es azul? Y yo no supe qué responderle porque los notarios sabemos de leyes pero no de cielos, así que le dije porque Dios lo pintó del color de tus ojos, mi princesa, y ella se rió con esas carcajadas cristalinas que solo tienen los niños que todavía no conocen la maldad del mundo. Era una niña flaca, de rodillas raspadas permanentes porque no podía ver un árbol sin treparse, no podía ver el columpio del patio sin lanzarse hasta que María gritaba desde la cocina, Patricia, te vas a caer. Pero ella nunca nos hacía caso porque tenía esa valentía inocente de quien se sabe amada incondicionalmente. Los domingos después de misa íbamos los tres a la plaza central a comprar raspados de tamarindo, y Patricia siempre pedía 2 sabores mezclados aunque le decíamos que se iban a derretir antes de terminarlos, pero ella insistía, yo quiero tamarindo y limón, papi, porque soy especial y nosotros nos reíamos porque efectivamente lo era. Era nuestra única hija después de 3 embarazos perdidos que le rompieron el corazón a María. Recuerdo perfectamente el día de su primera comunión. Tenía 7 años y ese vestido blanco que María cosió durante 3 meses con encajes que trajo su hermana desde Guadalajara, y cuando el padre Anselmo le puso la hostia en la boca a Patricia me buscó con la mirada entre toda la gente de la iglesia y me sonrió con esa sonrisa que decía lo hice bien, papi, ¿verdad? Y yo tuve que aguantarme las lágrimas porque los hombres de mi generación no llorábamos en público, pero por dentro me estaba deshaciendo de orgullo. ¿En qué momento esa niña que me abrazaba las piernas cada vez que llegaba del trabajo se convirtió en la mujer que ayer me miró sin pestañear y me dijo ¿ya vendí tu casa? A los 10 años Patricia empezó a ayudarme en la notaría los sábados por la mañana. Se sentaba en mi escritorio a organizar carpetas por orden alfabético y me preguntaba, papi, ¿qué significa usufructo? Y yo le explicaba con paciencia de maestro aunque ella no entendía ni la mitad, pero le gustaba sentirse importante, le gustaba que la gente entrara y dijera, mira qué bonita la ayudante de don Fortunato. María siempre decía, esa niña va a ser abogada, Fortunato, tiene tu misma cabeza dura para las leyes, pero Patricia terminó estudiando administración de empresas porque según ella el futuro está en los negocios, papá, no en papeles viejos, y yo acepté su decisión aunque por dentro me dolió un poco que rechazara mi mundo. Cumplió 15 años y organizamos una fiesta en este mismo patio donde ahora todo está vacío y silencioso. Invitamos a medio San Miguel de los Cedros y Patricia bailó el vals con Rodrigo, ese muchacho alto de familia acomodada que estudiaba en la Universidad de Morelia y que desde ese día no se separó de ella. Es buen muchacho, le dije a María esa noche mientras limpiábamos los platos, pero mi esposa solo me miró con esos ojos que veían cosas que yo no veía y me dijo tiene ojos de ambicioso, Fortunato, ojalá me equivoque. No se equivocó. Cuando Patricia anunció a los 21 años que se casaba con Rodrigo, María y yo vendimos un terreno que teníamos guardado para pagarles una boda que costó más que mi salario de 3 años, pero lo hicimos felices porque era nuestra única hija y queríamos verla sonreír como sonreía cuando tenía 4 años y el cielo era del color de sus ojos. Rodrigo nunca me cayó bien del todo, siempre me saludaba con esa cortesía fingida de quien te respeta por obligación pero te desprecia por dentro, siempre hablaba de inversiones, oportunidades, mercados, como si la vida fuera solo una gran transacción comercial donde las personas tenemos precio. Pero Patricia lo amaba, o eso creía yo, así que callé mis dudas y les regalé esta casa como dote porque en mi familia así se hacían las cosas. Le puse la escritura a nombre de ella el día de su boda diciéndole esta casa es tuya ahora, hija, pero recuerda que tu padre vive aquí y aquí quiero morir, y ella me abrazó llorando y me prometió nunca te voy a sacar de aquí, papi,
Esta siempre será tu casa. Mentiras. Todo fueron mentiras que yo me tragué como un idiota porque uno quiere creer que la sangre nunca traiciona, pero la sangre también se contamina cuando se mezcla con ambición y olvido. María no era solo mi esposa, era el pegamento invisible que mantenía unida nuestra familia como esas argamasas antiguas que sostienen las casas coloniales aunque pasen 100 años de temblores y tormentas. Cada domingo sin falta preparaba mole poblano desde las 5 de la mañana, moliendo el chocolate en el metate de piedra que heredó de su abuela mientras cantaba esas canciones de José Alfredo Jiménez que le gustaban, y el olor del chile ancho tostándose llenaba toda la casa despertándonos a Patricia y a mí con esa promesa de comida en familia que era sagrada, inquebrantable, más importante que cualquier trabajo o compromiso social. Fortunato, llama a tu hija, me decía desde la cocina, y yo subía las escaleras hasta el cuarto de Patricia para sacarla de la cama aunque ella protestara, mami, es muy temprano. Pero María gritaba desde abajo, en esta casa se come juntos o no se come. Y Patricia bajaba malhumorada, pero terminaba riéndose porque María tenía ese don de convertir las obligaciones en momentos felices sin que te dieras cuenta. Las sobremesas duraban horas mientras María servía café de olla con canela y piloncillo, y ahí Patricia le contaba cosas que nunca me contaba a mí, secretos de muchachas, problemas con amigas, ilusiones con muchachos, y María escuchaba con esa paciencia infinita de las madres que saben que escuchar es más importante que aconsejar. Mami, ¿crees que Rodrigo me quiere de verdad? Le preguntó Patricia un domingo cuando tenía 19 años, y María le agarró la mano por encima de la mesa y le dijo, hija, el amor verdadero no te hace dudar, el amor verdadero te hace sentir en casa. Y yo me quedé callado tomando mi café porque sabía que esas eran conversaciones de mujeres donde los hombres solo estorbamos con nuestras opiniones. Por las noches, después que Patricia se iba a dormir, María y yo nos sentábamos en el corredor que da al patio a ver las estrellas que en San Miguel de los Cedros todavía se ven brillar sin la contaminación de las ciudades grandes, y ella me agarraba la mano arrugada por los años y me decía, Fortunato, prométeme que si yo me voy primero vas a cuidar de nuestra niña. Y yo le respondía, no digas tonterías, María, tú vas a enterrarme a mí porque las mujeres siempre son más fuertes, pero ella insistía, prométemelo con esa seriedad que me asustaba un poco, como si supiera algo que yo no sabía. Cuando Patricia se casó con Rodrigo, María lloró toda la ceremonia, pero no de felicidad sino de un presentimiento que nunca me confesó completo. Solo me apretó la mano durante el vals y me susurró, ese hombre nos va a quitar a nuestra hija, Fortunato, solo espero que no sea para siempre. Y yo le dije que estaba exagerando por los nervios de ver a su única hija casándose, pero María nunca exageraba, María veía cosas. Los primeros años después de la boda Patricia venía a visitarnos cada semana, llegaba los sábados con pan dulce de la panadería del centro y se sentaba con María a tomar chocolate caliente mientras yo fingía leer el periódico, pero en realidad las escuchaba hablar de recetas, de vecinas, de la vida simple que a Rodrigo le parecía aburrida y provinciana. Rodrigo dice que deberíamos mudarnos a Morelia donde hay más oportunidades, nos contó Patricia un día, y vi como la cara de María se puso pálida pero solo respondió, hija, las oportunidades no sirven de nada si pierdes a tu familia en el camino. Pero Patricia ya tenía esa mirada distante de quien está tomando decisiones que no incluyen las opiniones de los viejos. ¿Cuándo María dejó de estar aquí? Fue el día que el doctor Ramírez nos dijo, lo siento mucho, don Fortunato, pero el cáncer ya está muy avanzado. ¿O fue mucho antes, cuando Patricia empezó a venir cada 15 días en lugar de cada semana, luego cada mes, luego cada 2 meses, hasta que María tuvo que llamarla por teléfono para rogarle, hija, aunque sea ven a comer un domingo? María se murió un martes de octubre hace 8 años, en esta misma casa, en nuestra cama donde dormimos 52 años juntos, y sus últimas palabras fueron para Patricia que había llegado corriendo desde Morelia cuando ya era demasiado tarde. Hija, le dijo María con la voz quebrada por la morfina, cuida a tu padre, no lo dejes solo, prométemelo. Y Patricia lloraba agarrándole la mano diciéndole te lo prometo mami, te lo prometo, pero yo que estaba del otro lado de la cama vi sus ojos y supe que era una promesa vacía, una de esas promesas que se hacen a los moribundos para que se vayan en paz pero que nadie tiene intención de cumplir. Después del funeral Patricia vino 3 domingos seguidos a dejarme comida en tuppers de plástico que yo recalentaba solo en el microondas mientras miraba la silla vacía de María, luego empezó a mandar a Rodrigo a traerme las cosas. Luego solo llamaba por teléfono una vez por semana preguntando, ¿estás bien, papá? Con esa prisa de quien está cumpliendo una obligación molesta, hasta que las llamadas se volvieron quincenales, mensuales, eventuales. María se fue y con ella se fue el pegamento que nos mantenía unidos,
y Patricia quedó libre para convertirse en lo que Rodrigo quería que fuera, una mujer de negocios sin tiempo para viejos, sin espacio para sentimentalismos, sin paciencia para padres que estorban los planes de crecimiento y expansión. Ayer cuando Patricia me anunció que había vendido la casa, busqué en sus ojos algo de esa niña que le prometió a su madre moribunda que me cuidaría, pero solo encontré los ojos fríos de Rodrigo reflejados en la cara de mi hija, y supe que María había muerto 2 veces, una en la cama hace 8 años y otra ayer cuando su hija rompió su última promesa. Dentro de ese mismo cajón donde guardaba el documento legal había algo más que no había vuelto a tocar en 30 años. El reloj de bolso de plata que mi padre me heredó el día de su muerte y que yo nunca tuve el valor de usar porque cada vez que lo veía me recordaba mi propia traición. Lo saqué con cuidado sintiendo el peso frío del metal entre mis dedos, y cuando le di cuerda después de 3 décadas de silencio, el tic-tac empezó a sonar como un corazón que nunca dejó de latir esperándome, como si el tiempo hubiera estado congelado esperando que yo tuviera el valor de enfrentar lo que hice. Mi padre se llamaba Emiliano Beltrán Ochoa, fue campesino toda su vida, hombre de manos enormes y espalda doblada por 50 años de trabajar tierras que ni siquiera eran suyas, y cuando yo le anuncié a los 22 años que me había ganado una beca para estudiar Derecho en la Ciudad de México, él me abrazó con esos brazos que olían a tierra mojada y me dijo: hijo, vas a ser alguien importante, vas a tener lo que yo nunca tuve, pero en sus ojos vi algo que entonces no entendí y que ahora me quema el alma, vi miedo de quedarse solo. Durante los primeros 2 años de universidad yo regresaba a San Miguel cada 2 meses, llegaba en el autobús de las 6 de la mañana y mi padre me esperaba en la terminal con su sombrero viejo de palma y una sonrisa que le iluminaba toda la cara arrugada. Me llevaba caminando hasta la casa mientras me preguntaba: ¿cómo van tus estudios, hijo? ¿Ya casi eres licenciado? Y yo le contaba de códigos civiles y leyes mercantiles que él no entendía pero escuchaba como si fueran las palabras más importantes del mundo. Papá me dijo un día mientras tomábamos café en el mismo corredor donde años después María y yo veríamos las estrellas: cuando termines la universidad, ¿vas a volver aquí o te vas a quedar en la capital? Y yo me quedé callado porque ya había decidido quedarme, pero no tenía el valor de decírselo a la cara, así que le mentí: claro que vuelvo, papá, esta es mi tierra. Y él sonrió creyéndome porque los padres siempre quieren creer en sus hijos aunque sepan que les están mintiendo. Me gradué con honores a los 26 años y conseguí trabajo en una notaría importante de la Ciudad de México. Empecé a ganar más dinero del que mi padre había visto en toda su vida. Me compré trajes, zapatos de piel, me dejé crecer el bigote pensando que eso me hacía ver más respetable, más citadino, más alejado de mis raíces de pueblo polvoriento. Mi padre me llamaba cada domingo a la pensión donde yo vivía, el teléfono público de la esquina de su casa, y siempre me decía lo mismo: hijo, ¿cuándo vienes a visitarme? Y yo siempre respondía lo mismo: pronto, papá, es que el trabajo está muy pesado. Pero pasaban meses sin que yo regresara porque estaba construyendo mi carrera, mi reputación, mi futuro. Y mi padre era parte de un pasado que yo quería olvidar. ¿Yo también dejé solo a mi padre? Claro que sí, exactamente como Patricia me dejó solo a mí, con las mismas excusas, con la misma ceguera del que cree que el éxito profesional justifica el abandono familiar. Conocí a María cuando tenía 30 años, nos casamos 6 meses después, y cuando le dije que no podíamos invitar a mi padre a vivir con nosotros en la ciudad porque es muy complicado: mi amor, él es de rancho y aquí no va a estar cómodo. Ella me miró con esos ojos que veían a través de mis mentiras y me dijo: lo que pasa es que te avergüenzas de él, Fortunato. Y yo me enojé porque tenía razón, pero no quería admitirlo. Mi padre vivió sus últimos 10 años solo en aquella casa de adobe con techo de lámina donde yo nací. Yo le mandaba dinero cada mes pensando que eso compensaba mi ausencia, le compraba medicinas cuando se enfermaba, le pagaba a la vecina para que le hiciera de comer, pero nunca le di lo único que él realmente quería: mi presencia, mi tiempo, mi compañía en esos atardeceres largos de la vejez donde los minutos pesan como piedras. Hijo, ya no veo bien, ¿podrías venir a ayudarme con unos papeles? Me llamó una vez cuando tenía 78 años, la misma edad que tengo yo ahora, y yo le dije: papá, mándalos por correo y yo los reviso, y él se quedó callado del otro lado de la línea, un silencio que ahora entiendo estaba lleno de decepción y dolor, pero que entonces interpreté como aceptación. Se murió una madrugada de diciembre sin que yo estuviera ahí para despedirme. La vecina me llamó a las 5 de la mañana diciendo: don Fortunato, su padre ya no despertó, y yo llegué 12 horas después cuando su cuerpo ya estaba frío y rígido en esa cama donde había dormido solo durante una década. Entre sus cosas encontré un álbum de fotos donde había guardado todos los recortes de periódico donde aparecía mi nombre cuando me nombraron notario público, cuando inauguré mi oficina,
cuando di conferencias, y en cada recorte había escrito con su letra temblorosa mi hijo el licenciado. Y me quebré ahí mismo dándome cuenta que yo había sido su mayor orgullo y su mayor dolor al mismo tiempo. Este reloj que ahora sostengo entre mis manos era lo único de valor que mi padre tenía. Se lo había regalado su padre cuando cumplió 21 años, y me lo dejó a mí con una nota que decía para que nunca olvides de dónde vienes, aunque llegues muy lejos, pero yo lo guardé en un cajón y traté de olvidar porque recordar dolía demasiado. Ahora entiendo por qué María insistió tanto en esa cláusula del usufructo vitalicio, por qué me decía Fortunato, los hijos repiten lo que ven en sus padres aunque juren que van a ser diferentes. Ella sabía que Patricia había visto cómo yo abandoné a mi padre y que algún día, cuando yo fuera viejo y estorbara, ella haría exactamente lo mismo conmigo. El tic-tac del reloj sigue sonando en el silencio de mi estudio como un recordatorio de que los ciclos se repiten, de que la historia familiar es una serpiente que se muerde la cola, de que yo no tengo derecho moral de juzgar a Patricia porque yo hice exactamente lo mismo que ella me está haciendo ahora. Pero hay una diferencia crucial. Mi padre no tuvo cómo defenderse de mi abandono, murió solo esperando que yo volviera, pero yo sí tengo cómo defenderme gracias a la sabiduría de María que vio este final venir 15 años antes de que sucediera. La primera vez que sellé un documento oficial tenía 28 años recién cumplidos. Mis manos sudaban tanto que casi dejó una mancha de humedad en el papel membretado, y el notario Sebastián Ochoa, mi jefe en aquel entonces, me dijo: Fortunato, el sello notarial es más poderoso que cualquier pistola porque con la pistola matas el cuerpo pero con el sello proteges o destruyes vidas enteras, y esas palabras se me quedaron grabadas como cicatriz en el alma durante los 40 años siguientes. El olor de una notaría es algo que nunca olvidas. Mezcla de papel bond viejo, tinta de sellos que deja manchas moradas en los dedos, madera barnizada de escritorios centenarios, café recalentado en jarras de peltre, y ese aroma particular del polvo acumulado en expedientes que nadie ha abierto en décadas, pero que la ley obliga a conservar por si algún día alguien los necesita. Aprendí a leer entre líneas de los contratos antes de leer las líneas mismas. Aprendí que las palabras más importantes nunca están en las cláusulas principales, sino en esas notas al margen escritas con letra pequeña que la mayoría de la gente firma sin leer. Aprendí que un buen notario no es el que sabe todas las leyes, sino el que sabe cuáles leyes protegen a los débiles y cuáles protegen a los poderosos. Don Heriberto Montes de Oca fue el primer cliente que me enseñó sobre el usufructo vitalicio. Llegó a la notaría cuando yo tenía 35 años, era un hacendado viejo de Zamora que arrastraba los pies al caminar y tenía 3 hijos esperando como buitres a que se muriera para repartirse las tierras. Licenciado Beltrán, me dijo con voz quebrada por la edad y la decepción, mis hijos me quieren meter a un asilo para vender la hacienda donde nací, donde trabajé 70 años, pero dicen que legalmente pueden hacerlo porque la propiedad ya está a nombre de ellos desde que hice el testamento hace 10 años. Y yo revisé los papeles y efectivamente el viejo había firmado todo sin asesoría legal adecuada, había regalado su patrimonio pensando que la gratitud de los hijos era garantía suficiente. Pasé 3 noches enteras estudiando códigos civiles buscando algún resquicio legal para protegerlo. María me llevaba café a las 2 de la madrugada encontrándome rodeado de libros abiertos y me decía: Fortunato, vas a enfermar por un cliente. Pero yo le respondía: no es un cliente, María, es un padre traicionado, y si yo no lo ayudo nadie lo va a hacer. Y ella solo me besaba la frente porque entendía que mi trabajo era mi forma de redimir el abandono de mi propio padre. Encontré la solución en el artículo 1028 del Código Civil de Michoacán, el usufructo vitalicio irrevocable, una figura jurídica casi olvidada que permite al propietario original conservar el derecho de uso y disfrute de un bien aunque legalmente ya no sea suyo. Básicamente lo hace intocable hasta su muerte sin importar quién figure como dueño en el registro público. Le redacté a don Heriberto un acta complementaria estableciendo que aunque sus hijos heredaran la hacienda, él conservaba el derecho exclusivo de habitarla y explotarla hasta el día de su fallecimiento. Y cuando sus hijos llegaron con abogados caros tratando de impugnar el documento, yo les expliqué con esa frialdad profesional que aprendes después de años en el oficio que podían gastar lo que quisieran en litigios, pero que esa cláusula era inquebrantable, inapelable, protegida por ley desde el Código Napoleónico. Don Heriberto vivió 8 años más en su hacienda, murió en su propia cama rodeado de sus animales y sus recuerdos, y el día del funeral sus hijos ni siquiera me voltearon a ver, pero yo no necesitaba su agradecimiento porque la mirada de paz que vi en los ojos del viejo el día que le entregué el documento firmado y sellado valía más que cualquier reconocimiento. Fortunato, me dijo María esa noche cuando le conté lo que había logrado, tú salvaste a ese anciano de morir humillado, algún día alguien va a tener que salvarte a ti,
y yo me reí pensando que exageraba con su paranoia maternal, pero María nunca hablaba por hablar, María profetizaba. Durante 40 años pasaron por mi notaría 1.237 personas exactamente. Lo sé porque llevo registro obsesivo de cada cliente como si fueran pacientes de un hospital legal. Vi divorcios que destrozaban familias, herencias que convertían hermanos en enemigos, testamentos que revelaban secretos de décadas, adopciones que sanaban heridas, compraventas que cambiaban destinos completos. Conocí a todos los jueces del distrito, a todos los registradores públicos, a todos los abogados litigantes. Construí una red de contactos profesionales basada en respeto y competencia porque nunca permití que un documento saliera de mi notaría con errores. Nunca acepté sobornos aunque me los ofrecieron cientos de veces. Nunca traicioné la confianza de un cliente aunque algunos no merecieran mi lealtad. El notario Armando Villalobos del Registro Público de Morelia me llamaba personalmente cada vez que había cambios en las leyes estatales. El licenciado Méndez de la Suprema Corte me consultaba casos complejos de derecho familiar. El juez tercero civil me invitaba a dar conferencias en la universidad porque, según él, don Fortunato conoce más de leyes reales que todos nosotros de leyes teóricas. Pero toda esa reputación tenía un precio que pagué con ausencias. Me perdí las juntas escolares de Patricia porque estaba atendiendo clientes, me perdí sus festivales de primavera porque tenía audiencias, me perdí conversaciones importantes porque llegaba a casa con la cabeza llena de códigos y cláusulas sin espacio para preguntas de niñas sobre cielos azules y columpios. María cubría mis ausencias. María era padre y madre cuando yo estaba encerrado en la notaría construyendo un prestigio profesional que ahora entiendo fue también construyendo una distancia con mi hija, porque Patricia no recuerda al papá que la cargaba en brazos, sino al licenciado Beltrán que siempre estaba ocupado con papeles más importantes que ella. Hace 15 años, cuando María insistió en agregar esa cláusula de usufructo vitalicio a nuestra escritura, yo le pregunté, ¿por qué, mi amor? Patricia jamás nos haría daño. Y ella me miró fijamente y me dijo, acuérdate de don Heriberto, acuérdate de todos esos viejos traicionados que has visto pasar por tu notaría, acuérdate que Patricia vio cómo tú dejaste solo a tu padre, y firma este documento porque algún día vas a necesitarlo. Y yo firmé para complacerla pensando que era una precaución innecesaria, un exceso de su intuición femenina, una exageración de su pesimismo. Me equivoqué, María nunca se equivocaba. Fue un martes de marzo del 2010, 3 meses antes de que a María le diagnosticaran el cáncer, pero ella ya sabía que algo andaba mal porque llevaba semanas con dolores que ocultaba tomándose pastillas a escondidas mientras yo revisaba expedientes sin darme cuenta de nada. Llegué de la notaría a las 7 de la noche como siempre y la encontré sentada en la mesa del comedor con papeles extendidos frente a ella, nuestro testamento original que habíamos hecho 20 años atrás y una hoja en blanco que tenía el membrete de mi notaría. Fortunato, siéntate, me dijo con esa voz seria que usaba cuando las cosas eran importantes. Necesito que me hagas un favor profesional. Y yo me senté pensando que quería actualizar alguna cláusula menor, cambiar algún beneficiario, agregar algo sobre los ahorros que teníamos guardados. Quiero que agregues una cláusula de usufructo vitalicio a la escritura de esta casa, me dijo sin rodeos, y yo me quedé mirándola sin entender porque la casa ya estaba a nombre de Patricia desde su boda, legalmente ya no era nuestra. María, eso no tiene sentido. La casa es de Patricia. Nosotros solo vivimos aquí por su generosidad, le expliqué con esa paciencia condescendiente que usan los profesionales cuando hablan con personas que no entienden de leyes, pero ella me cortó tajante, por eso mismo necesito esa cláusula, para que el día que Patricia decida que ya no somos bienvenidos aquí tengamos protección legal, para que nadie pueda echarte de la casa donde naciste mientras sigas con vida. Me enojé, lo admito. Me pareció una ofensa terrible a nuestra hija pensar siquiera que ella sería capaz de hacernos daño. Estás loca, María. Patricia jamás haría algo así. Es nuestra hija. Nos ama, le grité levantándome de la silla. Pero ella se quedó tranquila mirándome con esos ojos cafés que ya tenían sombras de enfermedad que yo no quise ver, y sacó una fotografía vieja de su bolsillo, una foto de Patricia a los 5 años abrazándonos a los dos frente a esta misma casa. Mira esta foto, Fortunato. Mírala bien, me dijo poniéndola sobre la mesa. Esta niña nos amaba con todo su corazón, pero esa niña ya no existe. Ahora existe una mujer casada con un hombre ambicioso que ve esta casa colonial del centro como una inversión millonaria, una mujer que desde que se casó viene cada vez menos. Una mujer que cuando habla por teléfono solo pregunta por nosotros de compromiso antes de colgar rápido. Agarré la foto con manos temblorosas viendo esa imagen congelada de felicidad familiar que parecía tan lejana. Patricia con sus trenzas despeinadas sonriendo sin dientes de leche, María joven y sana abrazándola por la cintura,
Yo con mi uniforme de notario recién estrenado orgulloso de mi familia perfecta. No es desconfianza, mi amor, continuó María con voz más suave. Es previsión, es experiencia, es haber visto en tu propia notaría a cientos de padres traicionados por hijos que juraban amarlos, es saber que el dinero cambia a las personas, es recordar que tú mismo abandonaste a tu padre cuando él más te necesitaba. Eso me dolió porque era verdad y ella lo sabía. Hazlo por mí, me rogó agarrándome la mano. Hazlo aunque pienses que estoy paranoica, hazlo aunque creas que es innecesario, hazlo porque si yo me voy primero y tú te quedas solo necesito morir tranquila sabiendo que tienes protección, que esta casa que fue de tu padre y tu abuelo no te la van a quitar mientras respires. Esa noche redacté la escritura complementaria sentado en mi estudio con María vigilando cada palabra que escribía. Especifiqué que Fortunato Beltrán Aguirre conservaba el derecho de usufructo vitalicio irrevocable sobre el inmueble ubicado en calle Hidalgo número 42 del Centro Histórico de San Miguel de los Cedros, que dicho derecho era intransferible, inapelable, inquebrantable hasta el momento de su deceso. Al día siguiente fuimos juntos al registro público de la propiedad. María insistió en acompañarme aunque se veía pálida y cansada, y cuando el registrador selló el documento con esa tinta morada que mancha los dedos ella suspiró como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Guardamos la copia en el cajón de mi escritorio junto con esa fotografía de Patricia niña. María envolvió ambos documentos en el listón rojo del vestido de primera comunión y me hizo prometer que nunca lo sacaría a menos que fuera absolutamente necesario. Ojalá nunca tengas que usar esto, me dijo besándome la frente. Ojalá me equivoque y Patricia sea siempre la niña de esta foto, pero si algún día necesitas defenderte no dudes en hacerlo porque los padres también tenemos derecho a protegernos. 3 meses después María fue diagnosticada, 8 meses después estaba muerta, 15 años después estoy aquí sosteniendo esa misma foto arrugada entendiendo que mi esposa no solo me amaba sino que me conocía mejor que yo mismo, que previó este momento exacto donde su hija me traicionaría y su esposo necesitaría la protección legal que solo una madre sabia puede construir desde el más allá. Patricia llegó sin avisar ese sábado al mediodía con Rodrigo y 2 hombres que yo nunca había visto. Traían portafolios de piel y esa actitud de gente importante que tiene prisa por terminar trámites molestos. Yo estaba en la cocina preparando caldo de pollo porque los sábados siempre cocino el guisado que María me enseñó, con zanahorias cortadas en rodajas gruesas y papas que hierven despacio mientras el aroma llena la casa recordándome que hay domingos que ya no vuelven. Papá, necesitamos hablar, dijo Patricia entrando directo a la cocina sin siquiera saludarme con un beso como hacía antes, y yo me sequé las manos en el delantal pensando que venía a invitarme a comer, que tal vez había recordado que los sábados yo cocinaba solo y había venido a acompañarme. Estos señores son del grupo inmobiliario Centuria. Vienen a hacer una inspección de la casa porque ya cerré la venta, soltó las palabras como quien anuncia que compró tortillas, sin dramatismo, sin preparación, como si acabara de decirme que llovió ayer por la tarde. Mis piernas perdieron fuerza instantáneamente, tuve que agarrarme del fregadero para no caer porque sentí como si alguien me hubiera pegado en el estómago con un martillo. ¿Qué venta, hija? Logré susurrar con la voz quebrada, y ella ni siquiera me miró a los ojos. Siguió viendo su teléfono mientras respondía la venta de esta casa. Papá, firmé ayer en la notaría del licenciado Campos, el grupo Centuria la va a convertir en hotel boutique, es un excelente negocio. Rodrigo sonreía desde el marco de la puerta con esa sonrisa de tiburón que siempre me ha dado asco, y los 2 señores de traje empezaron a sacar cámaras para tomar fotos de las habitaciones como si yo fuera invisible, como si esta no fuera mi casa, mi historia, mi vida entera condensada en paredes coloniales que tienen 200 años de familia Beltrán. Patricia, esta es mi casa, aquí nací, aquí murió tu madre, le dije tratando de controlar el temblor de mi voz, pero ella finalmente me volteó a ver con esos ojos fríos que ya no reconozco y me dijo algo que se me quedó clavado en el pecho como un puñal oxidado. Papá, legalmente la casa es mía desde hace 18 años, tú solo vives aquí porque yo te lo permito. Ya es hora de que entiendas que necesitas mudarte a un lugar más apropiado para tu edad, hay asilos muy bonitos en Morelia donde vas a estar mejor cuidado. La palabra asilo me sonó como sentencia de muerte. Pero hija, yo no quiero irme, yo estoy bien aquí, puedo cuidarme solo, le rogué con una humillación que ahora me avergüenza recordar, pero ella ya estaba caminando hacia la sala explicándoles a los compradores que las vigas del techo eran de la época colonial y valían una fortuna. Me quedé ahí parado en mi propia cocina con las manos mojadas y el delantal puesto mientras el caldo seguía hirviendo en la estufa, y Rodrigo pasó junto a mí dándome una palmada condescendiente en el hombro diciendo: Don Fortunato, Patricia está haciendo esto por su bien, usted ya está muy viejo para vivir solo en esta casa tan grande.
Se va a caer en las escaleras o se va a olvidar la estufa prendida y va a haber un incidente. Quise gritarle que yo había sido notario 40 años, que tenía más negocios cerrados que el años de vida, que esta casa había sido de mi familia 3 generaciones antes de que él naciera, pero me quedé callado porque la humillación te paraliza la garganta y te convierte en estatua muda. Entonces Patricia regresó a la cocina, me vio todavía ahí parado como idiota, y soltó la frase que terminó de romperme. «Ay papá, ni para un taxi sirves. Mira cómo estás, hecho un viejo inútil cocinando calditos como si fueras la criada. Deberías darme las gracias por encontrarte un asilo decente en lugar de ponerte en esa actitud». Las palabras «ni para un taxi sirves» retumbaron en mis oídos como campanas de funeral, y sentí como 88 años de vida, 40 de carrera profesional, 52 de matrimonio, se desvanecían en una sola frase dicha por mi única hija delante de extraños que se reían disimuladamente. ¿En qué momento el éxito profesional de una hija vale más que el respeto a su padre? ¿En qué momento una casa convertida en hotel boutique es más importante que un anciano que solo quiere morir en paz donde nació? No dije nada, no grité, no lloré, simplemente me quité el delantal despacio, apagué la estufa donde el caldo de María ya no tenía sentido seguir cocinando, y me fui a mi cuarto caminando como zombi mientras escuchaba a Patricia reírse con los compradores hablando de remodelaciones estructurales y retorno de inversión. Esa noche, cuando todos se fueron celebrando el gran negocio que habían cerrado, me quedé sentado en mi cama abrazando la fotografía de María llorando como no lloraba desde el día de su funeral, y supe que había llegado el momento de abrir ese cajón que llevaba 15 años esperándome. La casa de noche suena diferente cuando está solo. Cada crujido de las vigas coloniales es como un lamento de los muertos que vivieron aquí antes que yo. Cada ráfaga de viento que entra por las rendijas de las ventanas trae voces de conversaciones que ya no existen. Me quedé sentado en la orilla de mi cama hasta las 2 de la madrugada sin atreverme a prender la luz porque la oscuridad era más honesta que mi propia cara reflejada en el espejo, y el silencio absoluto de la casa vacía me recordaba que así iba a ser el resto de mi vida si no hacía algo. Solo, humillado, esperando la muerte en un cuarto de asilo donde los viejos gritan nombres de personas que ya no vienen a visitarlos. El documento seguía sobre mi buró donde lo había dejado antes de irme a llorar, y cada vez que mis ojos se acostumbraban a la penumbra alcanzaba a ver el sello notarial brillando con la luz de la luna que entraba por la ventana como si María misma lo estuviera iluminando desde algún lugar diciéndome «Úsalo, mi amor, para eso lo hicimos». Pero usar ese documento significaba traicionar a mi propia hija legalmente, significaba humillarla frente a esos compradores que ya habían pagado un anticipo, significaba convertirme en el padre vengativo que destruye a su hija por orgullo herido, y yo no quería ser ese hombre aunque Patricia me hubiera dado todas las razones del mundo para hacerlo. Cerré los ojos y vi a mi padre Emiliano sentado en su mecedora vieja fumando esos cigarros de hoja que le manchaban los dedos de amarillo, y lo escuché decirme con esa voz rasposa que tenía: «Hijo, ¿te acuerdas cuando me dejaste solo argumentando que tu carrera era más importante que mi compañía? Pues ahora tu hija está haciendo exactamente lo mismo contigo, y tú tienes algo que yo nunca tuve, la posibilidad de defenderte». Abrí los ojos sobresaltado porque la voz había sonado tan real que por un momento pensé que mi padre había regresado del más allá a cobrarme cuentas pendientes o a darme permiso de hacer lo que él nunca pudo hacer. Agarré el reloj de bolsillo que estaba junto al documento y le di cuerda escuchando ese tic-tac que llevaba 3 generaciones latiendo, y me pregunté si mi abuelo o mi padre alguna vez se habían sentido tan traicionados por sus hijos como yo me sentía en ese momento. Si ellos también habían llorado en la oscuridad de sus cuartos preguntándose en qué momento dejaron de importarle a la gente que más amaban. «María», le susurré a la fotografía que tenía sobre la cómoda, aunque sabía que nadie me escuchaba excepto Dios si es que existía y le importaban los dramas de viejos abandonados. «¿Qué hago, mi amor? ¿Uso el documento y me convierto en el padre que destruye a su hija, o me dejo humillar y muero en un asilo donde Patricia me visitará una vez al año por compromiso?» Y juro por la memoria de mi esposa muerta que escuché su voz clara como cristal diciéndome: «Fortunato, esto no es venganza, es justicia, es enseñarle a Patricia que los padres no somos desechables, que el respeto se gana pero también se exige, que perdonar no significa dejarte pisotear». Me levanté de la cama con las rodillas crujiendo por la artritis que ya no me deja caminar derecho, encendí la lámpara del buró, y agarré el documento con manos que ya no temblaban sino que se habían vuelto firmes con la certeza de quien sabe que está haciendo lo correcto aunque duela. No era venganza lo que sentía en el pecho, era algo más complejo y más doloroso, era amor paternal convertido en lección brutal,
Era la última oportunidad de enseñarle a mi hija que subestimar a las personas por su edad es un error que se paga caro. Era la forma de demostrarle que un padre también tiene dignidad aunque tenga 78 años y cocine caldos los sábados. Bajé a mi estudio descalzo sintiendo las baldosas frías bajo mis pies, prendí la luz que hacía años no prendía a esas horas, y saqué mi libreta de contactos profesionales que guardaba en el cajón del escritorio junto con 40 años de tarjetas de jueces, registradores, abogados que me debían favores. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero yo sabía que algunos hombres de ley trasnochan revisando expedientes igual que yo lo hacía cuando tenía la notaría, y sabía exactamente a quién llamar para que esto se moviera rápido, para que Patricia entendiera en menos de 72 horas que había cometido el error más grande de su vida. Marqué el número del licenciado Méndez del registro público sabiendo que iba a despertarlo, pero también sabiendo que me debía demasiados favores profesionales como para negarme uno más. El licenciado Raúl Méndez contestó al tercer timbrazo con voz de sueño interrumpido, pero cuando escuchó mi nombre su tono cambió completamente. ¿Don Fortunato? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Y yo sentí un alivio extraño porque después de la humillación de Patricia necesitaba que alguien me hablara con respeto, que alguien recordara que yo no siempre fui un viejo inútil que cocina caldos. Raúl, necesito un favor urgente. Necesito que mañana a primera hora revises el expediente de la escritura de calle Hidalgo 42 y me confirme si está registrada la escritura complementaria del 2010. Le expliqué con esa voz profesional que no usaba desde que me jubilé, y él no preguntó por qué ni para qué, solo respondió: a las 8 de la mañana tengo el reporte en su correo. Don Fortunato, usted sabe que para mí es un honor ayudarlo. Colgué y marqué inmediatamente al juez Antibáñez del Juzgado Segundo Civil que me había consultado casos complejos durante 15 años y que me debía al menos 3 sentencias que gané para él cuando todo el mundo pensaba que las iba a perder. Licenciado Beltrán, qué sorpresa escucharlo a estas horas, me saludó con genuino afecto en la voz, y cuando le expliqué mi situación sin darle detalles dramáticos, solo los hechos legales fríos y precisos, se quedó callado 2 segundos antes de decir: Don Fortunato, si usted me está llamando es porque tiene razón jurídica. Mándeme los documentos mañana y yo personalmente me encargo de agilizar cualquier amparo o recurso que necesite presentar. La tercera llamada fue para la licenciada Cortés de la Notaría número 5, una mujer brillante que había sido mi pasante 20 años atrás y que ahora era una de las notarias más respetadas de Michoacán. Le conté exactamente lo que Patricia había hecho y escuché cómo su respiración se volvía más agitada de indignación. Licenciado, eso es abuso de confianza agravado por vínculo familiar. Yo reviso personalmente esa compraventa que hizo su hija y le garantizo que si hay algún vicio de forma lo voy a encontrar, y si el licenciado Campos autorizó esa venta sin verificar su cláusula de usufructo, lo voy a demandar ante el Colegio de Notarios por negligencia profesional. Me sorprendió su furia protectora, pero también me recordó por qué había dedicado 40 años a enseñarle a la gente joven que el derecho no es solo códigos, sino también dignidad humana. Antes del amanecer ya tenía 5 llamadas hechas, 5 profesionales del derecho moviéndose en silencio como piezas de ajedrez que Patricia ni siquiera sabía que existían, 5 personas que recordaban cuando don Fortunato Beltrán era alguien importante y que estaban dispuestas a ayudarme no por lástima sino por respeto ganado con décadas de trabajo impecable. A las 7 de la mañana el licenciado Méndez me mandó un correo con el PDF del registro oficial donde estaba clara como el agua la escritura complementaria del 2010 estableciendo mi usufructo vitalicio y adjuntó una nota que decía: Don Fortunato, esta cláusula es jurídicamente inquebrantable. Cualquier venta realizada sin su consentimiento expreso es nula de pleno derecho. Si necesita que yo declare como perito en algún juicio, cuente conmigo sin cobrarle un peso. A las 8 llegó un mensaje de la licenciada Cortés. Licenciado, ya conseguí copia del acta de compraventa que firmó Patricia. El licenciado Campos no verificó antecedentes registrales completos. La venta es impugnable por vicios de forma y de fondo. El grupo Centuria va a perder su anticipo y Patricia va a enfrentar demanda por daños y perjuicios. Cada mensaje que llegaba a mi teléfono era como un ladrillo construyendo una pared legal alrededor de mi casa, alrededor de mi dignidad, alrededor de esos 78 años de vida que mi hija había intentado borrar con un contrato firmado a mis espaldas. A las 9 de la mañana, mientras Patricia seguramente estaba desayunando tranquila en su casa de Morelia celebrando su gran negocio inmobiliario, yo ya tenía un ejército de abogados preparando documentos para anular su venta, embargar preventivamente la propiedad y presentar una demanda que iba a congelar cada paso que ella intentara dar. La ironía era deliciosa aunque dolorosa. Patricia pensaba que yo era un viejo acabado que ni para un taxi servía.
pero ese viejo acabado tenía más poder legal en su libreta de contactos que ella en todos sus años de administración de empresas. El teléfono sonó a las 10. Era el notario público número 3 donde originalmente registramos la escritura, don Augusto Villarreal, que tenía 82 años y seguía trabajando porque según él los notarios no nos jubilamos, nos morimos con la pluma en la mano. Fortunato, me enteré por Raúl Méndez de lo que te hizo tu hija. Mañana mismo voy personalmente al registro a solicitar anotación preventiva de tu usufructo vitalicio para que nadie pueda vender ni hipotecar esa casa mientras vivas. Y si el Grupo Centuria quiere litigar que se prepare porque yo voy a testificar que esa cláusula la redactaste tú mismo con plena capacidad legal y que es inatacable. Colgué el teléfono y por primera vez en 24 horas sonreí, no una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa amarga de quien sabe que la guerra apenas empieza, pero que tiene todas las armas necesarias para ganarla. Entré al registro público de la propiedad a las 11 de la mañana del lunes llevando en mi portafolio viejo de cuero los documentos que iban a cambiar todo, la escritura original, la complementaria del 2010 y 3 copias certificadas que don Augusto había preparado con esa meticulosidad de notario veterano que no deja cabos sueltos. La secretaria del registro me reconoció inmediatamente aunque hacía 8 años que no pisaba esas oficinas. Don Fortunato, qué gusto verlo. Pase por favor, el licenciado Méndez lo está esperando. Raúl me recibió en su oficina con un abrazo genuino que casi me hace llorar porque llevaba días sin que nadie me tocara con afecto, sin que nadie me tratara como ser humano en lugar de estorbo, y cuando me senté frente a su escritorio saqué la fotografía de María que había llevado en el bolsillo de mi saco y la puse sobre la mesa junto a los documentos legales. ¿Esa es su esposa?, preguntó Raúl con voz suave, y yo solo asentí con la cabeza porque si hablaba iba a quebrarme. Don Fortunato me dijo mirándome directo a los ojos, lo que vamos a hacer aquí es completamente legal, completamente justo y completamente necesario. Usted no tiene por qué sentirse culpable de defender su derecho a morir con dignidad en su propia casa, pero sus palabras no aliviaban la pregunta que me quemaba por dentro. ¿María aprobaría esto? Mi esposa que siempre perdonaba todo, que siempre buscaba la reconciliación antes que el conflicto, que lloraba cuando veía noticias de familias rotas, ¿estaría de acuerdo en que yo destruyera legalmente a nuestra única hija? Toqué la fotografía con dedos temblorosos como si pudiera sentir la respuesta a través del papel, y recordé sus últimas palabras cuando me rogó que agregara esa cláusula. No es venganza, mi amor, es protección, es enseñarle que los padres también merecen respeto. Raúl extendió frente a mí 3 documentos que debía firmar: solicitud de anotación preventiva del usufructo vitalicio, demanda de nulidad de la compraventa por vicios de forma y recurso de amparo contra cualquier intento de desalojo. Cuando usted firme estos papeles y yo los selle oficialmente, la venta que hizo Patricia queda automáticamente suspendida, el Grupo Centuria no va a poder tomar posesión de la propiedad y su hija va a tener que devolver el anticipo que ya recibió más los daños y perjuicios por venta fraudulenta de bien con gravamen oculto. Las palabras daños y perjuicios me sonaron como campanas de muerte porque sabía exactamente lo que significaban. Patricia iba a perder no solo el dinero de la venta, sino probablemente su reputación profesional. El Grupo Centuria podía demandarla por fraude. Rodrigo iba a enfurecerse porque ese dinero seguramente ya lo tenían comprometido en otros negocios. Y mi hija iba a entender de la forma más brutal posible que subestimar a un viejo notario puede costarte todo. Agarré la pluma que Raúl me ofreció, una Mont Blanc negra que pesaba como si estuviera hecha de culpa solidificada, y la sostuve sobre la primera firma sintiendo como mi mano temblaba no de vejez sino de conflicto moral desgarrador. ¿Estaba haciendo justicia o venganza? ¿Estaba defendiendo mi dignidad o destruyendo a mi hija por orgullo herido? Un padre tiene derecho a humillar legalmente a su hija aunque ella lo haya humillado primero humanamente. Miré nuevamente la fotografía de María esperando alguna señal, algún mensaje celestial que me dijera qué hacer, y juro que vi sus ojos en esa imagen moverse levemente como diciéndome firma, Fortunato, firma porque esto no es sobre ti ni sobre Patricia, es sobre enseñarle al mundo que los viejos no somos desechables. Firmé los 3 documentos con letra temblorosa pero firme. Cada trazo de mi nombre era como clavar un puñal en el corazón de mi paternidad, pero también como construir un muro alrededor de mi dignidad pisoteada. Raúl sacó el sello oficial del registro público, ese cilindro de metal pesado con el escudo de Michoacán grabado, lo entintó con movimientos ceremoniales y lo estampó sobre cada documento con ese sonido seco que significa que algo quedó oficializado para siempre, que ya no hay marcha atrás, que la máquina legal empezó a moverse y no va a detenerse hasta llegar al final. Don Fortunato, en 48 horas Patricia va a recibir notificación oficial,
y en 72 horas el juez va a emitir orden de suspensión de la compraventa, me explicó Raúl mientras guardaba las copias en sobres Manila. Prepárese porque su hija va a reaccionar mal, muy mal, probablemente va a ir a buscarlo furiosa. Guardé la fotografía de María en mi bolsillo sintiendo el peso de lo que acababa de hacer, no peso físico sino peso existencial de padre que acaba de demostrar que el amor también puede ser duro como piedra cuando es necesario, y salí del registro público sabiendo que mi vida y la de Patricia nunca volverían a ser iguales, que había cruzado un puente que no tiene regreso, que en menos de 3 días mi hija iba a descubrir quién era realmente su padre y yo iba a descubrir si todavía quedaba algo de la niña que alguna vez me amó incondicionalmente. 72 horas después de firmar los documentos, exactamente como Raúl había predicho, mi teléfono sonó a las 4 de la tarde con una llamada de Patricia que no contesté las primeras 3 veces porque no estaba listo para escuchar su voz, pero al cuarto intento descolgué el auricular y lo que escuché del otro lado fue algo que nunca había oído en mi hija. Pánico puro, desesperación absoluta, miedo visceral. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste?», gritaba con voz quebrada mientras yo escuchaba en silencio. «Acaban de llegar 3 notificaciones judiciales, el grupo Centuria me está demandando por fraude, dicen que la casa tiene un gravamen que yo no declaré, que la venta es nula, que tengo que devolver el anticipo más daños y perjuicios. Papá, necesito que me expliques qué está pasando». No dije nada, solo le respondí con voz calmada que me costó toda mi fuerza de voluntad mantener estable. «Ven a la casa, Patricia, necesitamos hablar cara a cara». Llegó 40 minutos después manejando como loca desde Morelia, entró a la casa sin tocar la puerta con la cara descompuesta de quien acaba de descubrir que el mundo no funciona como pensaba. Traía los 3 sobres Manila de las notificaciones judiciales apretados en su mano derecha y los ojos hinchados de llorar o de furia, no estaba seguro cuál de las dos. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?», me reclamó parada en medio de la sala. «Yo solo estaba tratando de hacer un buen negocio, de asegurar nuestro futuro, y tú me saboteaste, me arruinaste. Rodrigo está furioso. Los del grupo Centuria me están amenazando con demandarme penalmente por estafa». Me levanté del sillón donde la había estado esperando con un sobre que había preparado esa mañana, un sobre amarillento que olía a historia y a lecciones no aprendidas, y se lo extendí sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó desconfiada sin agarrarlo, y yo solo le respondí: «Ábrelo». Dentro estaba la escritura complementaria del 2010 con la cláusula de usufructo vitalicio que su madre había insistido en agregar 15 años atrás, y encima del documento legal estaba la fotografía de ella a los 5 años abrazándonos a María y a mí frente a esta misma casa. Patricia sacó primero la foto y se quedó mirándola con expresión confundida, luego leyó el documento y vi cómo su cara pasaba de furia a incomprensión a horror absoluto en cuestión de segundos. «¿Usufructo vitalicio irrevocable?», leyó en voz alta como si las palabras fueran de un idioma que no entendía. «¿Esto significa que tú?», y yo terminé la frase por ella. «Significa que aunque la casa esté a tu nombre desde hace 18 años, yo tengo derecho legal de vivir aquí hasta el día que me muera. Y que cualquier venta que hagas sin mi consentimiento es nula de pleno derecho. Patricia, completamente nula». Se dejó caer en el sofá como si las piernas le hubieran dejado de funcionar. Seguía mirando el documento como si fuera una sentencia de muerte, y susurró con voz que apenas le salía: «Mamá hizo esto, mamá sabía que yo». Y no pudo terminar la frase porque la verdad era demasiado dolorosa para verbalizarla. «Tu madre te conocía mejor que tú misma», le dije sentándome frente a ella. «Ella vio hace 15 años lo que yo no quise ver, que el día que ella faltara tú ibas a convertirte en una persona capaz de venderme mi propia casa para hacer un negocio». Patricia empezó a llorar de una forma que no la veía llorar desde que era niña, con esos sollozos profundos que salen del estómago y no de los ojos, y entre lágrimas me preguntó: «¿Por qué nunca me dijiste que existía este documento? ¿Por qué me dejaste firmar la venta sabiendo que iba a ser nula?». Y mi respuesta fue más cruel de lo que pretendía, pero era la verdad. «Porque necesitabas aprender que tu padre no es un viejo inútil que ni para un taxi sirve, necesitabas entender que subestimar a las personas por su edad es el error más caro que puedes cometer». Sus manos temblaban tanto que el documento se le cayó al piso, y cuando se agachó a recogerlo vi que también había agarrado la fotografía y la estaba mirando como si fuera la primera vez que la veía, como si en esa imagen de una niña feliz abrazando a sus padres estuviera la respuesta a la pregunta de cuándo exactamente dejó de ser esa persona. «Papá», me dijo con voz tan pequeña que apenas la escuché. «No sabía, yo pensé que…». «Rodrigo me dijo que tú estarías mejor en un asilo, que la casa era demasiado grande para ti, que era un desperdicio que viviera solo aquí, y yo le creí porque…».
Se quedó callada porque terminar esa frase significaba admitir que le había creído más a su esposo que a su propio padre. ¿Cuánto dinero vas a perder?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta porque Raúl me había explicado los números, y ella respondió: el anticipo fueron 2 millones de pesos, más los daños y perjuicios pueden ser otros 3 millones, y el Grupo Centuria está hablando de demanda penal por fraude que podría meterme a la cárcel. No sentí satisfacción al escuchar esas cifras, solo sentí un dolor sordo en el pecho de padre que acaba de enseñarle a su hija la lección más cara de su vida. Patricia seguía mirando el documento con expresión de quien acaba de descubrir que vivió toda su vida engañada, y finalmente levantó la vista hacia mí con ojos completamente diferentes, ya no con rabia ni con pánico, sino con algo más perturbador, con la mirada de quien está viendo a un extraño. Papá, me dijo con voz temblorosa, ¿cómo supiste hacer todo esto? ¿Cómo moviste jueces, registradores, notarios, abogados en menos de 72 horas? Yo pensaba que tú solo eras un notario jubilado que archivaba papeles. No esto. Me dolió más de lo que imaginé escuchar que mi propia hija me veía como un archivista glorificado, como un burócrata sin importancia que sellaba documentos por 40 años sin dejar huella, y me di cuenta que tenía razón en algo: ella nunca me conoció realmente. Patricia, ¿alguna vez te preguntaste a qué me dedicaba exactamente?, le pregunté sabiendo la respuesta. ¿Alguna vez visitaste mi notaría para ver qué casos manejaba? ¿Alguna vez me preguntaste por qué jueces y abogados me llamaban a casa para consultarme sobre jurisprudencia compleja? Y vi cómo bajaba la mirada avergonzada porque sabíamos los dos que la respuesta era no, nunca, jamás. Yo fui el notario que resolvió el caso de las tierras comunales de Purépero cuando 3 ejidos llevaban 20 años peleándose y ningún abogado encontraba solución legal, le empecé a contar mientras ella me miraba como si le estuviera hablando de un desconocido. Fui el que redactó los estatutos de la primera cooperativa de artesanos de Michoacán, que ahora tiene 500 miembros y exporta a Estados Unidos. Fui el que salvó la hacienda de don Heriberto cuando sus hijos querían meterlo a un asilo, exactamente como tú querías hacer conmigo. La palabra asilo hizo que se encogiera en el sofá como si le hubiera pegado. El juez Antibáñez, que ahorita está procesando tu caso, fue mi alumno en 3 seminarios de Derecho Familiar. La licenciada Cortés, que está revisando tu compraventa, fue mi pasante durante 2 años. El licenciado Méndez del Registro Público me debe su puesto porque yo escribí la carta de recomendación que convenció al gobernador de nombrarlo. Continué explicándole mientras veía cómo su cara pasaba de sorpresa a incredulidad a algo parecido al horror de quien descubre que subestimó completamente a alguien. ¿Sabías que el Colegio de Notarios de Michoacán me dio un reconocimiento en el 2008 por 40 años de servicio impecable sin una sola demanda administrativa? ¿Sabías que escribí 3 artículos que se publicaron en la Revista Mexicana de Derecho Notarial y que se usan como referencia en universidades? ¿Sabías que durante 15 años fui perito certificado de la Suprema Corte para casos complejos de sucesiones testamentarias? Y cada pregunta era como un puñal clavándose en su conciencia porque ella no sabía nada de eso, absolutamente nada. Papá, yo. Intentó hablar, pero yo la interrumpí porque necesitaba que entendiera la magnitud completa de su error. Cuando te graduaste de Administración de Empresas y me dijiste que ibas a dedicarte a los negocios porque el derecho era aburrido, ¿sabes cuánto me dolió? Pero te dejé seguir tu camino porque un buen padre apoya las decisiones de sus hijos aunque le duelan. Y cuando te casaste con Rodrigo y él empezó a decirte que los notarios eran dinosaurios obsoletos que iban a ser reemplazados por tecnología, yo callé porque no quería ser el suegro pesado que corrige a su yerno. Patricia agarró nuevamente la fotografía donde aparecía ella de niña y sus manos temblaban tanto que el papel crujía. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu madre insistió tanto en que agregaras esa cláusula? Le dije señalando el documento. Porque ella sí me conocía, ella sí sabía que yo tenía el conocimiento legal para protegerme si algún día era necesario, pero también sabía que yo te amaba tanto que jamás iba a usar ese conocimiento contra ti a menos que no me quedaras más opción. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de mi padre que seguía sonando después de 3 generaciones. Papá, finalmente susurró Patricia con voz quebrada. Yo nunca supe quién eras realmente. Yo pensé que solo eras mi papá viejo que cocinaba caldos los sábados y que leía el periódico en pantuflas. No pensé que fueras. Y no pudo terminar la frase porque admitir que había subestimado completamente a su propio padre era demasiado doloroso.
¿Sabes cuántas veces en estos últimos 8 años, desde que murió tu madre, quise llamarte para contarte de un caso interesante que resolví, o para preguntarte cómo iba tu negocio, o simplemente para escuchar tu voz? Le pregunté sintiendo como la garganta se me cerraba, pero siempre me detenía pensando que estabas ocupada, que yo era una molestia, que mi vida de viejo jubilado no te interesaba, y con el tiempo dejé de intentarlo. Vi cómo las lágrimas le corrían por las mejillas manchando el documento legal que sostenía, y por primera vez en 72 horas sentí algo parecido a lástima por ella, no la lástima condescendiente que se tiene por los débiles, sino la lástima dolorosa que se tiene por alguien que acaba de descubrir una verdad devastadora sobre sí misma. Déjame contarte algo que nunca te conté, le dije mientras me levantaba para servirme un vaso de agua porque la garganta se me estaba secando de tanto hablar. El día de tu festival de primavera del 94, cuando tenías 8 años y tú eras la flor principal del bailoteo, yo no fui porque estaba en Zamora resolviendo el caso de doña Esperanza Gutiérrez. Patricia levantó la vista con expresión confundida porque obviamente no recordaba ese nombre. Doña Esperanza tenía 70 años y 3 hijos que la habían declarado incompetente mentalmente para quitarle su casa y venderla. La trajeron a mi notaría en silla de ruedas sus vecinas porque ningún abogado quería tomar el caso, y yo pasé 3 días entrevistándola, revisando su historial médico, consultando psiquiatras, hasta demostrar que estaba perfectamente lúcida y que sus hijos eran unos abusivos. Me senté nuevamente frente a Patricia y continué: gané el caso, doña Esperanza recuperó su casa y vivió 7 años más con dignidad, pero me perdí verte bailar vestida de Margarita, y tu madre me lo reclamó durante semanas diciéndome: Fortunato, hay casos que puede resolver cualquier abogado, pero solo hay un festival de primavera de tu hija. Vi cómo Patricia se llevaba la mano a la boca, tratando de contener un sollozo. En el 97, cuando cumpliste 11 años e hicimos esa fiesta en el patio con todos tus amigos, yo llegué 3 horas tarde porque estaba en Morelia testificando en el juicio de los hermanos Maldonado, 5 hermanos peleándose por la herencia de su padre muerto y destruyendo una empresa familiar de 50 años. Trabajé 6 meses gratis como mediador hasta lograr que firmaran un acuerdo que salvó el negocio y mantuvo unida a la familia, pero llegué a tu fiesta cuando ya habían partido el pastel. Patricia lloraba abiertamente ahora y yo no podía parar porque necesitaba que entendiera que mi ausencia no fue desamor sino una forma distorsionada de amor donde prioricé ayudar a extraños sobre estar con mi propia familia. Cuando te graduaste de la universidad en el 2002 y yo no pude ir a la ceremonia porque tenía una audiencia urgente en el Tribunal Superior de Justicia, ¿sabes qué estaba defendiendo? Estaba peleando la custodia de 2 niños huérfanos que su tío quería meter a un orfanato para quedarse con la herencia de los padres. Trabajé 18 horas ese día, gané la custodia para la abuela que los quería adoptar, pero me perdí verte recibir tu título. El silencio que siguió fue roto solo por el llanto de Patricia que ya no podía contener. Y durante esos 40 años continué con voz cada vez más cansada, resolví 237 casos de sucesiones testamentarias donde salvé familias de destruirse por dinero, redacté 852 contratos de compraventa donde protegí a compradores de fraudes. Medié en 143 divorcios donde logré que las parejas se separaran sin destruir a sus hijos, y defendí a 68 ancianos como yo de ser despojados de sus propiedades por familiares codiciosos. Los números salieron de mi boca como una letanía dolorosa de toda una vida dedicada a un trabajo que creí noble, pero que ahora me daba cuenta también fue una forma de escapar de la vulnerabilidad que implica estar presente emocionalmente con tu familia. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le pregunté mirándola directo a los ojos hinchados, que yo pasé 40 años defendiendo a viejos traicionados por sus hijos, y cuando me tocó a mí ser el viejo traicionado casi no supe defenderme porque usar esas herramientas legales contra mi propia hija me parecía la traición más grande que podía cometer. Patricia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me preguntó con voz apenas audible: ¿por qué nunca me contaste nada de esto? ¿Por qué nunca me dijiste lo importante que era tu trabajo? Y mi respuesta fue brutalmente honesta: porque tú nunca preguntaste, Patricia, y porque con el tiempo aprendí que a ti no te interesaba mi mundo legal tanto como a mí no me interesó tu mundo de negocios. Nos convertimos en 2 extraños viviendo vidas paralelas unidos solo por el recuerdo de lo que fuimos cuando tu madre estaba viva para hacer de puente. Vi en sus ojos el reconocimiento doloroso de que yo tenía razón, que nuestra relación se había convertido en llamadas telefónicas obligatorias de cumpleaños y visitas esporádicas donde hablábamos de clima y salud, pero nunca de cosas que realmente importaban. Pero hay algo más que necesitas entender, le dije inclinándome hacia adelante. Yo cometí el mismo error contigo que tú estás cometiendo ahora.
Yo prioricé mi carrera sobre mi presencia en tu infancia exactamente como tú estás priorizando tus negocios sobre tu presencia en mi vejez. Somos el mismo error repetido en generaciones diferentes. Y esta casa convertida en hotel boutique no es solo un negocio fallido, sino el símbolo de que los Beltrán no aprendemos nunca que el éxito profesional sin familia es solo una tumba cara donde enterrar el arrepentimiento. Patricia agarró nuevamente la fotografía y la miró largamente, esa imagen de ella niña abrazándonos, y finalmente susurró algo que me rompió pero también me dio esperanza. Papá, ¿crees que todavía estamos a tiempo de conocernos de verdad? La pregunta de Patricia quedó flotando en el aire como humo que no termina de disiparse, y yo me tomé mi tiempo antes de responder porque había cosas que necesitaba decir aunque dolieran. Patricia, ¿sabes cuál es la diferencia entre perdonar y olvidar? Le pregunté con voz cansada de quien ha vivido demasiado. Perdonar es decidir que el rencor no va a envenenarte el resto de tu vida, pero olvidar es pretender que la traición nunca sucedió, y yo puedo hacerlo primero pero jamás voy a hacerlo segundo. Vi cómo su cara se descomponía porque esperaba un perdón fácil, un abrazo reconciliador que borrara todo como si esta pesadilla legal nunca hubiera existido, pero yo no iba a darle esa salida cómoda. Vas a perder esos 5 millones de pesos, le dije sin rodeos. Vas a tener que enfrentar la demanda del Grupo Centuria, vas a tener que explicarle a Rodrigo cómo fue que subestimaste a tu padre y perdiste el negocio del año, y vas a cargar con las consecuencias de haber intentado venderme como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Sus lágrimas se intensificaron, pero yo continué porque esto era parte de la lección, y yo voy a seguir viviendo en esta casa hasta el día que me muera, no porque quiera venganza, sino porque necesito que entiendas que los padres también tenemos dignidad, que la vejez no nos convierte en objetos desechables, que merecemos respeto no por lástima sino por derecho. Patricia se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí con un gesto tan inesperado que me dejó sin palabras. Agarró mis manos arrugadas con sus manos temblorosas y me miró con esos ojos que por primera vez en años reconocí como los de mi hija. Papá, lo siento tanto que no tengo palabras suficientes para decirlo, sollozaba mientras apretaba mis manos. Tienes razón en todo, yo fui una hija terrible, una persona terrible. Dejé que Rodrigo me convenciera de que tú eras un estorbo cuando en realidad el estorbo era yo que no supo valorar al padre que tenía. Sus palabras me dolieron porque eran verdaderas y porque reconocer nuestros errores siempre duele más que negarlos. Rodrigo, le dije pronunciando el nombre de su esposo con todo el desprecio que había acumulado en 18 años. ¿De verdad vas a permitir que ese hombre siga diciéndote cómo tratar a tu padre? Y vi como algo se rompía en su mirada, como si por primera vez se diera cuenta de cuánto había dejado que su matrimonio dañara su relación conmigo. No, respondió con voz firme limpiándose las lágrimas. No más, papá, se acabó. Si Rodrigo no puede respetar a mi padre, entonces va a tener que elegir entre cambiar o irse, pero yo no voy a permitir que nadie más me aleje de ti. No supe si creerle completamente porque las promesas hechas en momentos de crisis son fáciles de romper cuando la vida vuelve a la normalidad, pero al menos era un comienzo. Patricia, si de verdad quieres que estemos a tiempo de conocernos, le dije ayudándola a levantarse del piso, vas a tener que hacer algo más que pedirme perdón, vas a tener que demostrarme con acciones que no soy solo una obligación sino alguien que importa en tu vida. Ella asintió desesperadamente como niña que promete portarse bien. Quiero que vengas a comer aquí todos los domingos, no con Rodrigo a menos que él aprenda modales, solo tú conmigo, le establecí la primera condición. Quiero que me cuentes de tu trabajo aunque pienses que no lo voy a entender, y yo te voy a contar de mi pasado aunque pienses que ya no importa. Vamos a conocernos de verdad como dos adultos que comparten sangre y necesitan recuperar el tiempo perdido. Vi cómo asentía con cada condición como si fueran órdenes de un juez. Y necesito que entiendas algo fundamental, le dije con la voz más seria que pude reunir. Yo también te pido perdón por no haber estado presente en tu infancia, por haber priorizado casos de extraños sobre tus festivales escolares, por haber construido una carrera impresionante pero una paternidad mediocre. Porque parte de la razón por la que tú no me conoces es que yo tampoco hice el esfuerzo suficiente para que me conocieras. Esas palabras la tomaron por sorpresa porque no esperaba que yo también asumiera responsabilidad. Los dos tenemos que aprender, continué mientras ella me miraba con atención total. Tú a no subestimar a las personas por su edad, y yo a no usar mi trabajo como escudo para evitar la vulnerabilidad emocional de estar presente. Tu madre entendió eso hace 15 años, por eso puso esa cláusula. No solo para protegerme legalmente, sino para forzarnos a tener esta conversación dolorosa que necesitábamos hace tiempo. Patricia me abrazó entonces con una fuerza que no sentía desde que era niña y yo la abracé de vuelta sintiendo como sus lágrimas mojaban mi camisa vieja,
y en ese momento no éramos padre e hija exitosos en sus campos, sino dos seres humanos rotos tratando de pegarse de nuevo con la única cosa que realmente importa, amor imperfecto pero genuino. Perdón no borra lo que pasó, le susurré en el oído mientras la abrazaba, pero perdón abre la puerta para construir algo nuevo, algo mejor, algo que tu madre estaría orgullosa de ver desde donde esté. 6 meses después de aquella conversación que cambió todo, Patricia viene a comer todos los domingos sin falta. Llega a las 2 de la tarde con ingredientes para cocinar juntos el guisado que su madre nos enseñó. Y pasamos horas en la cocina hablando de cosas importantes y de cosas triviales con la misma atención porque aprendimos que en las familias no existen conversaciones insignificantes. Rodrigo no viene con ella y yo no pregunto por qué, porque algunos silencios dicen más que 1000 palabras. Pero Patricia me contó hace 3 semanas que están en terapia de pareja tratando de reconstruir un matrimonio que se construyó sobre valores equivocados, y aunque no sé si lo van a lograr, al menos ella está poniendo límites. El reloj de mi padre sigue haciendo tic-tac sobre mi escritorio junto a la fotografía de María y la de Patricia niña, recordándome que el tiempo es lo único que nunca recuperamos y que cada segundo que pasamos subestimando a las personas que amamos es un segundo que morimos un poco sin darnos cuenta. La casa sigue siendo mía legalmente y lo seguirá siendo hasta que me muera, pero ahora sé que Patricia ya no la quiere por el dinero que vale, sino por las memorias que contiene, y eso hace toda la diferencia del mundo. Lo que aprendí de esta historia no es que los padres deben defenderse legalmente de sus hijos, eso sería una lección tan triste como inútil. Lo que aprendí es algo mucho más profundo y más universal. Todos tenemos imperios invisibles que los demás no ven porque están demasiado ocupados juzgándonos por lo que aparentamos en lugar de conocernos por lo que somos. Ese anciano que ves en el mercado vendiendo verduras tal vez fue ingeniero que construyó puentes, esa señora que limpia oficinas tal vez fue maestra que cambió vidas, ese abuelo que cocina caldos los sábados tal vez fue el notario más respetado de Michoacán durante 40 años, pero nadie se detiene a preguntar. Nadie se toma el tiempo de conocer las historias completas porque vivimos en un mundo que mide a las personas por su utilidad presente y no por su dignidad permanente. ¿Qué imperios invisibles estamos ignorando cada día? ¿Cuántas veces hemos subestimado a alguien por su edad, por su apariencia, por su profesión actual sin preguntarnos quién fue, qué hizo, qué sabe, qué puede todavía enseñarnos si tan solo nos dignáramos a escuchar? Mi hija casi me destruye por verme como un viejo inútil sin tomarse un solo minuto para preguntarse quién era yo realmente, y ese error casi le cuesta 5 millones de pesos y una relación que no tiene precio. Pero ¿cuántos de ustedes están cometiendo el mismo error ahora mismo con sus padres, con sus abuelos, con personas mayores que asumen son obsoletas solo porque tienen arrugas y caminan despacio? Si después de escuchar la historia de don Fortunato sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como yo, no esperes a que una cláusula legal los obligue a tener una conversación dolorosa que pudieron tener con amor mucho antes. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo en las personas que damos por sentado? A veces la persona más sabia es la que parece más simple. A veces el viejo que cocina caldos es el mismo que puede destruirte legalmente con una cláusula de 5 palabras si lo subestimas demasiado. No olvides suscribirte porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia. Historias de venganzas que son lecciones, de traiciones que son oportunidades de crecimiento, de pérdidas que terminan siendo encuentros. María tenía razón en todo. Los hijos repiten lo que ven en sus padres aunque juren ser diferentes. El amor a veces necesita ser duro como piedra para no convertirse en complicidad de la mediocridad, y proteger tu dignidad no es egoísmo sino la última forma de amor propio que le puedes enseñar a alguien que dejó de verte como ser humano. Esta casa colonial de 200 años ha visto nacer y morir a 3 generaciones de Beltrán, ha escuchado promesas que se rompieron y otras que se cumplieron, ha guardado secretos en cajones que esperaron 15 años para abrirse, y seguirá aquí mucho después de que yo me vaya recordándole a Patricia que su padre no fue perfecto pero tampoco fue invisible, que los viejos también tienen poder aunque no lo demuestren hasta que es absolutamente necesario, y que subestimar a las personas por su edad es el error más caro que puedes cometer porque todos, absolutamente todos, tenemos imperios escondidos que solo se revelan cuando nos empujan demasiado fuerte contra la pared.